sobre todo, pues, antes que otra cosa, pues mis felicitaciones por este espacio, por reunirse, juntarse para reflexionar sobre el país, que es finalmente el propósito del libro que hoy se presenta, Neoporfirismo, hoy como ayer. De aquí habría que partir de dos cosas que me parecen importantes antes de abordar la temática del libro. La primera es que el cambio político, el cambio democrático en México, bueno, como en cualquier país, pues es también una disputa de los valores, una disputa por la historia, una disputa por entender por qué estamos en la crisis actual y cuáles son las alternativas. Y a eso contribuye el libro de Andrés Manuel, de manera además muy relevante. Está reelaborando la historia del porfiriato, que diré por qué es importante esta reelaboración, una interpretación pues distinta, ¿verdad? Supongo que los historiadores serios sí debatirán sobre este asunto, claro, también los ciudadanos, pero digo los historiadores serios porque está replanteando las tesis sobre las cuales, sobre todo las élites, piensan de lo que decide el porfiriato, ¿no? Entonces, no solo por la actualidad de lo que heredamos del porfiriato, sino por también entender ese momento histórico que produjo una revolución, cuyos resultados hoy están en entredicho y se están, digamos, eliminando y borrando de las leyes, ¿no? Lo otro que me parece importante destacar es que pues, Andrés Manuel, el autor, pues, es un político muy singular. Es, por un lado, un dirigente social, viene de abajo, no viene de una familia de abolengo, no viene de las élites, ni siquiera de la Ciudad de México, viene de lo que se llamaba antes la provincia, y que, bueno, pues ha construido un liderazgo casi a prueba de balas, como dicen. Nadie desde Francisco y Madero, digamos, ha sufrido o ha vivido en carne propia una campaña de desprestigio, de ataques y de descalificación como ha sido Andrés Manuel. Y curiosamente, pues su tenacidad, su capacidad y de resistencia y su comunicación con amplios sectores de la población, lo que le ha permitido no solo sobrevivir, sino plantearse como el principal líder político de este país, por muchas razones, pero entre otras porque él tiene el pulso de México, es el único político del país, de México, que conoce a profundidad todas las regiones, que conoce a la gente, que conoce los problemas y que de alguna manera eso le permite tener una visión lo más cercana de lo que está ocurriendo. Por eso cuando él nos llama la atención con este libro, decir, recordemos lo que pasó hace más de 100 años, de cómo se consolidó un régimen político autoritario que tuvo como fin y propósito, pues ahora sí que un modelo económico que fue la concentración de la riqueza y la entrega de los principales recursos a las potencias extranjeras. Eso en síntesis es el porfiriato. Pues hoy estamos viviendo un régimen muy similar y está con el mismo propósito, ¿no? Entonces, en ese sentido el libro de Andrés Manuel es un libro muy vigente. Y yo sé que, bueno, Andrés Manuel es un político singular, entre otras cosas porque es un político que escribe. Normalmente los políticos se dedican a hablar y a dar entrevistas y a esmerarse en salir bien en la foto y en los programas de televisión y hasta en la revista Quién, en el duelo de vanidades, que eso significa en las revistas de sociales. Pero Andrés Manuel se dedica también a estudiar. Y bueno, producto de ese esfuerzo es que él mismo lo explica así, ¿verdad? Digamos, el incidente de salud que tuvo en diciembre, pues porque de repente cargar el mundo en las espaldas de una persona con tanta responsabilidad, pues llega a suceder estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo que estaba haciendo un recorrido por el país convocando a los mexicanos a defender el petróleo, el último bastión económico de la soberanía nacional, estaba escribiendo este libro. Entonces, el esfuerzo intelectual, político, humano que eso significa, pues pasa las facturas también a veces, ¿no? Entonces también el reconocimiento a que este libro tiene muchas, es un gran esfuerzo y sobre todo, pues no es para, digamos, el propósito del libro. Una vez más, Andrés Manuel es quizá uno de los pedagogos políticos más importantes que ha tenido este país. Ha sido capaz de traducir los problemas más complejos de México a expresiones muy simples para que la gente entienda por qué estamos en la crisis que estamos y por qué es necesario hoy defender el país y por qué es necesario también establecer y construir un proyecto alternativo. Entonces, este libro, de muchas maneras, es un libro muy apreciable y, por supuesto, el contenido
es de primer orden. En la presentación Lorenzo Meyer hizo un reconocimiento. Lorenzo Meyer es un historiador muy reconocido en este país, y que además conocedor de la Revolución Mexicana, de las relaciones internacionales, del tema del petróleo. Hizo un reconocimiento sobre el trabajo intelectual que representa este libro. No es un libro que nació en el último año, aunque la redacción se hizo en el último año, como bien señala Andrés Manuel, es una investigación de muchos años que él ha venido haciendo, quizá desde Tabasco, y que, bueno, pues él está fructificando con este libro. Y como señala el editorial en la solapa, pues también, digamos, los libros de Andrés Manuel tienen que ver con el momento político que está viviendo. No es que se le ocurra escribir un libro ahora sí que para cubrir la vanidad de que además de político es escritor, sino para llamar la atención sobre los temas que importan ahora. Y así como los otros libros han tenido que ver con los momentos políticos del país, en los cuales ha demostrado cómo se ha consolidado una oligarquía, cómo se ha concentrado el poder y la riqueza en unas cuantas manos, aquí nos dice, bueno, llamemos la atención sobre un hecho histórico, que es: en México no ha habido democracia, porque ningún actor político en la historia, ni Juárez, ni Cárdenas, y los reconoce, son para él, digamos, sus figuras señeras en su formación política, y además continuamente está refiriéndose a ellos. Dice, eran muy importantes defensores de la patria frente al invasor extranjero, defensores del Estado laico, consolidadores del Estado nacional y de los derechos del pueblo, pero no tenían voluntad democrática. Juárez se religió, digamos, varias veces, incluso pues eso provocó una rebelión en su contra. El propio Lázaro Cárdenas, aquí Andrés Manuel establece que, bueno, pues ha sido el mejor presidente en muchos sentidos, el que hizo la segunda independencia del país con la exportación petrolera, sentó las bases de la dependencia económica, pero aún al mismo tiempo y paralelamente sentó las bases del corporativismo priista y del régimen priista. Entonces, esta es una visión crítica que pocas veces Andrés Manuel había expresado. En este libro está muy nítidamente dicho con todas sus palabras, y rescata la figura de Madero como la gran figura demócrata, como el gran demócrata de este país, que convocó a las armas, paradójicamente, para defender el voto, para defender la vía democrática. Entonces, dicho así, pues un libro muy vigente. De esto último voy al final de mi intervención haré las preguntas que esto significa, que incluso Lorenzo Meyer en la presentación ahí en el Teatro de la Ciudad hizo y que Andrés Manuel no respondió, pero que son muy pertinentes, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro pues nos habla además de una manera muy exhaustiva. Es un libro bastante grande en sus páginas, son más de 432 páginas. Hay una investigación de fondo sobre todos los aspectos del porfiriato, de cómo se construyó este régimen, cómo bajo la bandera de la no reelección se levantó en armas Porfirio Díaz contra Juárez, precisamente, y luego cómo triunfa su rebelión, y al llegar al poder pues se olvida de su credo antireeleccionista y consolida su dictadura. Es interesante porque hay toda una relación, una lectura política sobre es decir, sobre cómo se consolidó su poder, cómo fue un estratega político también para debilitar a sus rivales, de cómo aisló aisló y expulsó a sus enemigos, y cómo fue estableciendo cosas que hoy son como de parte de la cultura política del país. Estas traiciones, estas medias verdades, la demagogia oficial y contradichan los hechos, como las cosas que ocurren que el discurso contradice, pero que aquí está muy claro cómo pues de una manera muy detallada va estableciendo, pues digamos, cómo Porfirio Díaz, aún con la bandera antireeleccionista, desde el principio muestra rasgos de autoritarismo. Entonces, cómo se consolida, cómo no fue un proceso, no fue el necesariato, como dicen, es que el país estaba debilitado, no había educación, el pueblo era un pueblo donde el 90% no tenía, pues era analfabeto. Por eso los liberales establecieron como un derecho, y la base del cambio y de la construcción del país era la educación.
ese derecho que se ganó desde el siglo XIX y que hoy está amenazado, ¿no? Y quieren hacerlo obligatorio, lo quieren convertir en un servicio, lo quieren convertir en un negocio y que pues, quieren, digamos, llevarnos a un retroceso histórico de más de 100 años. Entonces, es importante cómo se construye esta idea. Andrés Manuel va además de una manera muy didáctica. El libro, a pesar de ser bastante amplio y muy detallado, pues nunca aburre, porque está lleno de anécdotas, está lleno de momentos deslumbrantes en los cuales pues, uno reconoce que cómo los detalles finalmente construyen la historia también. Entonces, a partir de señalar cómo desde estos rasgos autoritarios de Porfirio Díaz desde el principio lo llevaron a que establecer la dictadura y cómo construir la ruta para consolidar la dictadura, incluso poniendo un gobierno, el gobierno de su compadre, el manco Manuel González, pues para poder consolidar, para dar hagan de cuenta que es como la transición democrática de Fox, así que nos venden como si fuera el cambio y en realidad es para que se consolide el régimen, ¿no? Entonces así, igual que nos vendieron en 2000 la idea de la transición democrática, o sea, que la alternancia, igual así Porfirio Díaz le vende al país la idea del cambio, de que él está dispuesto a hacer el cambio, de que él no se quiere perpetuar en el poder y en realidad él es el que mantiene el poder, ¿no? Entonces, con muchas anécdotas está consolidado, digamos, este personaje que va construyendo un régimen autoritario y al mismo tiempo un modelo económico de élites, dice Andrés Manuel, que está al servicio del capital extranjero. Entonces, ese modelo que hoy tenemos lo va viendo cómo se consolida en la historia y que ha sido un continuo. Utiliza la frase de Daniel Cosío Villegas de que, bueno, de que el PRI es un retrato, digamos, es el dictador colectivo, el dictador partido, y el príncipe que era Porfirio Díaz. Ahora tenemos, pues, Cosío Villegas lo utiliza con una frase que dice, bueno, sustituimos a don Porfirio por doña Porfiria, ¿no? Y a partir de esta frase, Andrés Manuel construye y bueno, con muchos ejemplos, cómo se dio este proceso, ¿no? Y cómo la política demagógica, el corporativismo, el engaño, la república simulada, lo que describía el compañero en un inicio de lo que es el libro, pues se consolidó hace 100 años, o hace más de 100 años. Entonces, es vernos en la historia cómo la historia se repite y espero que, como dice el clásico, pues primero es una tragedia y luego es una caricatura o una parodia, como dirían, como diría Carlos Marx, ¿no? Entonces, pero bueno, a veces pues parece que las tragedias también se repiten, contradiciendo este clásico por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo interesante es que utiliza para la construcción de este libro pues los propios documentos de Porfirio Díaz, cosa que también es muy interesante. Porfirio Díaz tenía tal vanidad que dejó todo su archivo a disposición del futuro y de las próximas generaciones. Se sintió tan seguro que no sentía que estaba cometiendo ningún delito, ninguna cosa inmoral, y que pues al grado de que se puede reconstruir perfectamente cada episodio de la historia del porfiriato y cómo era un régimen autoritario, cómo todo era una maniobra para consolidar su poder, cómo hasta el Mátalos en caliente, que muchos historiadores han querido decir que es un mito de los revolucionarios y de la posrevolución, está incluso en un telegrama, ¿no? Donde él ordena prácticamente que asesinen a quienes presumen son sediciosos o están conspirando contra Porfirio y terminan asesinando a puros inocentes, ¿no? Incluidos algunos españoles que fueron defensores de la patria contra los franceses, pero que los asesinan porque, bueno, para consolidar el poder de los caciques. Como por ejemplo, esta idea de que el poder central se consolida a partir de cacicazgos regionales. Hoy lo vemos muy claro, como los gobernadores son virreyes, y entonces ahí eran, ahora sí que nominados por dedazo, el tapado, esas grandes instituciones que, bueno, los jóvenes ya no se acuerdan, pero quienes han vivido bajo el priato sabemos perfectamente cómo se les ha gastado el PRI para hacer esta simulación de cambio y de recambio, para darnos a tole con el dedo.
y mantener su régimen autoritario, ahora ya entregado de lleno a los intereses, antes de los intereses de una élite nacional, porque como bien Andrés Manuel nos ha explicado en otros libros, la actual oligarquía no se consolidó sobre la base de los genios de los negocios, ni sobre la base del esfuerzo de los empresarial, sino sobre la base de la utilización del poder público para construir estas riquezas, estas grandes fortunas. Podemos decir que estos millonarios de Forbes mexicanos, que entre 10 de ellos reúnen $132 mil millones, es decir, el total de lo que todas las familias mexicanas poseen, pues no fue un hecho natural ni un hecho fortuito, ha sido parte de un trabajo y han utilizado el presupuesto público, las licitaciones públicas, los contratos públicos, las leyes para favorecer este enriquecimiento. Así como ha ocurrido eso, así el porfiriato cambió la legislación minera, cambió las leyes comerciales, entregó el petróleo, las minas, etcétera, cambiando las leyes, como ahora a partir del salinato, que han reformado todos los artículos y ya de manera mucho más descarada y además con más prisa en el último año, ¿no? Entonces, digamos, podríamos sintetizar el mensaje de este libro en cómo en los últimos 30 años hemos retrocedido un siglo. Es el mensaje. Y por el otro lado, el hecho de que México tiene un déficit democrático muy grande y que, bueno, pues no ha habido figuras democráticas, bueno, sí ha habido figuras democráticas, pero entre las élites dirigentes ha habido muy pocos demócratas, escasos, ¿no? Identifica a Madero, yo identificaría a otros que han combatido al PRI, como Salvador Nava, como, en fin, Alberto Castillo, el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, en el 88, y otros, ¿no? que han sido gente que sí ha luchado por la democracia, por la defensa del voto, y que han construido una cultura democrática. Los avances pocos o escasos de este país en materia democrática han sido esfuerzo de la lucha social y casi diría el esfuerzo de la izquierda y de una parte demócrata de gente que convencida de que la lucha y de que la salida es democrática. Entonces, en este libro de Neoporfirismo, Hoy como Ayer, pues Andrés Manuel nos hace un detallado recuento de cómo gobernó Porfirio Díaz, y bueno, uno a uno va analizando cada aspecto, por ejemplo, el control de la prensa, ¿no? Es muy interesante este capítulo, poco contado entre los historiadores, hay pocos libros sobre la prensa en el porfiriato, y ahí ya se recupera varias historias sobre los grandes periodistas, digamos, que enfrentaron con valentía a un régimen donde estaba prohibido, digamos, hablar contra el dictador, contra la dictadura. Y bueno, pues ya no solo los hermanos Flores Magón en su periódico Regeneración, u otros periodistas, ¿no? Que sufrieron la represión, y hace un recuento muy, muy detallado de este hecho, ¿no? De cómo se sometió a los adversarios, cómo comenzaron los primeros negocios, cómo se cambiaron las leyes para establecer la ley Mordaza, ¿no? Que nadie podía disentir porque era objeto de amonestación o encarcelamiento o multas, ¿no? De tal manera que, digamos, en caso de los periódicos, los primeros quebraban y luego hasta terminaban todos los directores en la cárcel, ¿no? Como Filomeno Mata, que fue uno de los directores de periódicos del Día del Hogar, primero era porfiriano y terminó como un opositor durísimo contra la dictadura por la represión, porque no le dejaban decir ni siquiera dudar sobre el dictador, ¿no? Entonces, este poder, digamos, absoluto que estableció Porfirio Díaz, como diría John Kenneth Turner, el primer periodista extranjero que habla de esto. Cosa curiosa, porque, hago un paréntesis, México Bárbaro, que fue la primera denuncia de este porfiriato en forma, documentada, en México se conoció hasta 1954, pese a que se publicó en 1908 en Estados Unidos, que llevó a un personaje como William Randolph Hearst, el ciudadano Kane, todos conocemos quizás esa película de Orson Welles, ese señor que fue el que creó el periodismo amarillista y que era dueño de la mayor parte de los periódicos en Estados Unidos, que indujo y creó la guerra contra Cuba, pues aquí era dueño de varios estados, entre ellos Chihuahua, que era socio
de terrazas y de los grill en Chihuahua, y entonces para defender sus negocios, él compró la revista donde John Kenneth Turner estaba publicando sus reportajes sobre México bárbaro. Entonces se vio obligado después a publicar el libro porque no podía publicar ningún reportaje en Estados Unidos. Entonces, cosa increíble, ¿no? En ese país, entre comillas, de las libertades, ahí mismo ocurren estas paradojas, ¿no? Entonces, yo digo esto porque también a los mexicanos esta imagen de dictadura, de esclavitud que retrata John Kenneth Turner, de cómo eran los campos de trabajo en las haciendas, en Equeneras, en el Yucatán, en Valle Nacional, Oaxaca, la guerra contra los yaquis, el genocidio contra los indígenas, la forma de esclavitud en la cual pues, estaba sometido, había 14 millones de habitantes, cerca de 12 millones, casi 13 millones vivieron alrededor de las haciendas o de las haciendas. Y entonces el sistema de esclavitud contemplaba a la mayor parte de la población. Entonces era un régimen político autoritario, un régimen social y económico de esclavitud y al mismo tiempo un régimen de exacción de todos los recursos naturales a favor de extranjeros. Entonces ahí tenemos las bases de cómo, por ejemplo, la industria petrolera, que pues, fue lo primero que Porfirio Díaz creó una industria petrolera a manos de ingleses y norteamericanos, ¿no? El Standard Oil Company. Y bueno, pues se opusieron, por supuesto, a la explotación petrolera de Lázaro Cárdenas, pero que ahí queda claro cómo los miembros del gabinete, los llamados científicos, hoy los podemos identificar como los tecnócratas, así los Videgaray de entonces, como los Limantour de antes, se volvieron socios. Y entonces está la lista de que les daban las migajas, está la lista de cuántos porcentaje de acciones que tenía todo el gabinete de Porfirio Díaz en todos los negocios de ferrocarriles, telégrafos, minas, petróleo, en fin, explotación forestal, que era muy grande entonces, y bueno, todos los negocios alrededor de puertos y demás, ¿no? Entonces, ahí está claro cómo en los bancos y en estas empresas habría siempre el porcentaje para los funcionarios públicos, como ocurre hoy. Hoy tenemos la lista de los 10 funcionarios del PRI, del PRIAN, si quieren, para ponerle el nombre que a Andrés Manuel le gusta, que son socios de las petroleras y las mineras y que son los principales interesados y que fueron los que cabildearon para que la reforma energética acabara como acabó, porque venía bastante, ahora sí que iban a entregar todo el recurso, pero como terminó la reforma energética es peor, porque ahora es quedarnos sin territorio, sin recursos y sin derechos. Al grado de que terminaron con un recurso estratégico, pero ahí establecieron en la reforma actual que las actividades de minería, generación de electricidad, industria petrolera, extracción de gas y petróleo eran actividades estratégicas, ahí sí les reconocen el carácter estratégico, por encima de cualquier actividad humana. Esto lo subrayo, de cualquier actividad humana, incluso la habitación. O sea, que si hay un filón de oro o de plata en una población, va a la población fuera, como es el caso del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, estamos ante el retrato que hace Andrés Manuel, muy documentado, pues nos regresa al presente, ¿no? Y es una manera de entender por qué estamos en esta crisis nacional. Y bueno, la verdad es que es un libro que se goza a la lectura, a pesar del horror que retrata, porque está lleno de detalles y detalles que ejemplifican lo que se dice. No es una narración académica, es al estilo de Andrés Manuel, que nos va contando, nos va platicando qué pasó y por qué, y siempre dialogando cuando es pertinente con el presente, ¿no? Trayendo a cuento por qué habla de esto y por qué ejemplifica así las cosas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, aquí, como ya lo había escrito en el libro de La Gran Tentación del Petróleo, pues nos regresa al momento en el que cuál fue digamos, el papel de las petroleras en el derrocamiento de Madero, ¿no? y del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en el pacto de la embajada para el asesinato de Madero, ¿no? Entonces, eso, pues si vemos el papel de Carlos Pascual o hoy del señor Wayne, pues estamos por las mismas. O sea, la intervención del imperio norteamericano en nuestro país pues cada vez es más abierto. Calderón les abrió la puerta
y los metió hasta la cocina, y ahora pues no hay quien los saque, y ahora quieren aprobar un tratado transpacífico que significaría el fin de cualquier ley nacional y de cualquier derecho de defensa del pueblo, porque significaría que las leyes del mercado internacionales estarían por encima de cualquier derecho de los mexicanos a su soberanía, a sus recursos, incluso de lo que fuese, ¿no? Entonces, es grave la amenaza que se cierra sobre el país, y bueno, pues esta pues de alguna manera pues ha venido consolidándose o trabajándose o fortaleciéndose en razón de que hace 100 años pues se interrumpió ese proceso sobre la base de un levantamiento armado. Entonces, hago el paréntesis y ahí lo dejo para continuar, solo para decir que en esta idea del neoporfirismo, pues retrata muy bien toda esta cultura del fraude electoral, toda esta cultura de la simulación democrática, toda esta fabricación de gobernantes, la fabricación de diputados, la construcción de figuras políticas, el derrumbe de las figuras políticas que se oponen al sistema, en fin, todo eso que hoy vemos, hace 100 años también ocurría, y ahí se construye esa escuela. Es algo importante porque también, digamos, y este es uno de los elementos centrales del libro, es que habla contra... Todo el mundo dice, bueno, sí, los historiadores no pueden desconocer que Porfirio Díaz pues, reprimió a la gente, Cananea, Río Blanco, pues son los ejemplos más preclaros, Tomochic como el arrasamiento de un pueblo, el ataque armado a los mayas permanente, la guerra contra los mayas, la guerra de castas, o el exterminio de los yaquis, casi el exterminio de los yaquis. O sea, son cosas que no se pueden ocultar, pero todos dicen, desde la visión de los historiadores de las élites o de la oligarquía, dicen, bueno, sí, Porfirio era eso, pero llevó adelante, modernizó al país, hizo ferrocarriles, creó progreso. Y aquí lo interesante es que Andrés Manuel, con datos económicos de la época, con muchas fuentes, demuestra que es un mito la idea del progreso del porfiriano, que la pobreza, que la infraestructura misma estaba al servicio de los negocios, no al desarrollo del país. Y entonces ahí es muy interesante cómo demuestra que Porfirio Díaz endeudó al país, cómo rescató los ferrocarriles, rescató los telégrafos y los volvió a vender, o sea, tal como si fuera un chiste, el salinato y el cedillato igualito. Entonces, esta idea de los referentes pasados y actuales que vienen muy a cuento, lo interesante es que se han demostrado que Porfirio Díaz no desarrolló el país. Sí, bueno, sí modernizó, trajo comunicaciones, de los 24,000 kilómetros de ferrocarriles, pues construyó más de 21,000, trajo el telégrafo, pues sí, pero fuera de esas cosas que eran casi como obligadas para el desarrollo económico, estaban subordinadas al puro interés económico, porque incluso las rutas estaban en función de las minas, en función de la exportación de las materias primas hacia afuera, no en función de la comunicación ni siquiera de las regiones económicas y agrícolas del país, que entonces el 80% de los mexicanos vivían en el campo, sino que, o más, casi el 90%, sino que estaban en función de los negocios, como ocurre ahora con las carreteras, con los cinturones de extrarradio de las ciudades, de las obras urbanas, todo está en función del negocio y nos venden como si fuera el progreso. Entonces, es un poco la visión que nos ofrece Andrés Manuel, y que también cuestiona mucho esta idea. Yo mencioné la palabra necesariato que él utiliza, es decir, a la falta de desarrollo político del país, de la falta de cultura y de educación del pueblo, pues había que tener una mano dura, porque este pueblo es de sangre caliente y casi es un pueblo salvaje, y entonces había que domarlo con una mano dura, y entonces hay que tener el papá castigador, que es el Porfirio Díaz, o el PRI, entonces que gobernó más de 80 años seguidos y ahora nos vuelve a gobernar, necesariato, ¿no? ¿Cómo se justifica la idea del régimen autoritario por un país ingobernable, por un país subdesarrollado, por un país de indios atrasados y de un subdesarrollo cultural y político? Entonces necesita haber a alguien que ponga orden, y este mito que es desmontado, porque no hay nada más primitivo que el autoritarismo, la tiranía y
la negación de los derechos de la gente. Entonces, eso está muy bien contado por Andrés Manuel, cómo se debilita la vida pública mexicana. El porfiriato tiene que acabar con cualquier vestigio ciudadano, cultural, de disidencia, etcétera, si no está bajo el control del gobierno, porque de esa manera puede mantener esta fuerza, ¿no? Y a mí me gustaría nada más señalar que la parte del periodismo, que quizá yo decía hace rato que era una de las partes más importantes, porque hace una historia del periodismo bajo el porfiriato que ni siquiera los periodistas a veces conocemos. Y entonces extrañamos figuras que entonces dieron valientemente su profesión al servicio de la gente, de abrirle los ojos a la gente y contar qué estaba pasando. Hoy hay muy pocas voces que hacen ese trabajo y muchos de ellos, sobre todo fuera de la Ciudad de México, pues son amenazados, son reprimidos y hasta asesinados, ¿no? Y no pasa nada. Llevamos, tan solo el gobierno de Veracruz, durante el gobierno de Duarte ha habido 10 periodistas asesinados y no pasa nada. Y el señor sigue tan campante, echarle la culpa al crimen organizado, y luego echan mano del crimen organizado para hacer fraudes electorales, pero bueno, eso no se habla ni siquiera en Michoacán, ¿verdad? Que ahora que están diciendo que el señor Reina es amigo de los caballeros templarios, pues yo también los operadores del PRI en las elecciones de gobernador y de presidente en el 2012 también eran amigos de estos señores templarios, y ellos se dieron a ganar, así como en otros lugares, ¿no? Entonces, son cosas que no se dicen, ¿no? Entonces, no vino a cuento por el libro, pero esas son las realidades que no se documentan ahora de una manera como debiera, y que, pues, como dice Noam Chomsky, nos venden la moto de una cosa que no ocurre, y que todo lo que ocurre está en la televisión y en la radio, y lo demás es ajeno. Afortunadamente hoy hay estos periodistas, no las plumas brillantes que vemos en el porfiriato, que se enfrentaron valientemente al porfiriato. Hay algunas excepciones, pero sí hay ya una mirada de jóvenes y en las redes sociales, en el internet, etcétera, que están haciendo este trabajo, grupos de ciudadanos, movimientos organizados que están haciendo de la información el elemento central de construcción del cambio social en México y político, ¿no? Entonces, este es de alguna manera, pues, los antecedentes de esta historia, y que, bueno, pues yo diría que en síntesis, lo que podría decirse, y hay una serie de imágenes que rescata Andrés Manuel de esta historia antidemocrática de México, y cita, por ejemplo, a Alberto Pani, ¿no? Que fue durante el maximato una figura política, bueno, él mismo fue constituyente, pero él en los años 20 fue una figura política como muy reconocida, y alguien le preguntó, oye, ¿por qué no aspiras a ser presidente de México? Tú que tienes tan buen prestigio, ¿no? Más que el Nopalito, ¿no? Más que Abelardo Rodríguez, en fin. Dice, no, porque está claro que yo aprendí con Obregón y con Calles que para gobernar México hay que matar, y yo no quiero matar. Y entonces esta cultura de la plata y el plomo, de los cañonazos de 50 millones, que ahora son muy populares en los moches del Congreso y en demás, pues también tienen, Martín Luis Guzmán nos contaba en El Águila y la Serpiente, en otros libros, cómo se fue construyendo esta cultura política, ¿no? Y esto tiene los antecedentes de Mátalos en caliente, de plata o plomo del porfiriato, nada más que son sus reflejos en la posrevolución, ¿no? Entonces, quizá lo que habría que recordar, y que, bueno, más bien quiero terminar con eso, en cómo terminó esa historia. Y otra parte de este rasgo político del porfiriato es la corrupción. La corrupción está introyectada en este sistema autoritario, la manera como debilitas a los adversarios, de cómo construyes complicidades, en cómo estableces alianzas, es a través de la corrupción. Y entonces, es la piedra de toque hoy del sistema político mexicano, es la corrupción. Por eso no van a tocar a nadie, por eso todo lo que hay son chivos expiatorios, porque la medida que toquen a uno es como el efecto dominó, cae el régimen. Si va uno a la cárcel, van todos. Por eso no van a tocar a nadie, todo lo que nos están vendiendo es simulación, y son chivos expiatorios para que, pues, del circo, para que, como dice la compañera, pues para que nos creamos que sí, el PRI va a cambiar y va a quitar a Cuauhtémoc Gutiérrez, que es un proxeneta que tiene su red de prostitución, y el señor Reina, que ya se olvidó que fue el operador electoral, fue el coordinador de la campaña, ¿verdad? Ya se les olvidó que, pues, cómo operaron para quitar candidatos, para que se bajaran los candidatos, incluso de
venían del PRD y cómo amenazaron, ¿no? Entonces, estos señores no tan templados, pero sí muy templados. Entonces, bueno, y aquí Andrés Manuel, como le gusta citar mucho a José Villegas en este libro y a Jesús Silva Herzog, ahí hace un retrato de Silva Herzog, cómo es la política mexicana, ¿no? Cómo la post-revolución creó una política como sinónimo de simulación, como sinónimo de demagogia, como sinónimo de corrupción, como sinónimo de traición, ¿no? Todo el tiempo es esta serie de traiciones al pueblo de México. Y entonces dice que la posrevolución nos habla de la corrupción en México, dice que la política es la profesión más sencilla y más lucrativa de México. La inmoralidad, decía Silva Herzog, es lo más alarmante en la administración pública. En los estados y los municipios la gangrena se ha extendido y no sabemos si de arriba abajo o de abajo hacia arriba. Son muchos funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna en unos cuantos meses sin perder públicamente su respetabilidad. Y este es el mayor de los males de este país. Entonces, bueno, son palabras que uno resuenan en el discurso de Andrés Manuel, porque una de sus fuentes, aquí uno descubre varias de sus fuentes inspiradoras de la lectura del régimen político, pues son estos grandes personajes que han hecho lectura de la historia y que aquí de una manera muy sistemática, pues él lo recupera, ¿no? Entonces, también, y con eso quiero finalizar esta reflexión, el libro la verdad es que es tan extenso que es muy difícil abordar capítulo por capítulo porque nos llevaríamos aquí una semana y no acabamos. Porque leerlo lleva sus días, así leerlo, entonces no es cualquier cosa. Entonces, pero sí me gustaría terminar con esta idea del tema de la democracia, que con excepción de Madero, él dice que prácticamente ningún gobernante ha sido demócrata, ¿no? Entonces dice que bueno, que para que esto, digamos, que incluso menciona que en la Constitución del 17 se eliminó un apartado, un artículo que entre los delitos del presidente de la República, la Constitución del 56 o 57 establecía que era el de la libertad electoral, que se podía acusar al presidente si atentaba contra la libertad electoral. Y este delito se borró de la Constitución en el 17. Entonces, esta es una prueba más de la falta de visión democrática, incluso del constituyente, incluso de personajes como Mújica, como quienes defendieron el artículo 3, el 123 o el 27, pues parece que tampoco tenían una convicción tan democrática y pues permitieron que este artículo se borrara, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante porque finalmente es lo que, pues es el hecho central de México, ¿no? La corrupción, el hecho de que no hay democracia y que ha habido poca cultura democrática, incluso en la oposición, y que eso también es una dificultad, que quizá el principal hándicap del cambio es el cambio de la cultura política. Incluso para una opción como Morena, que quiere ser diferente, el principal reto es cambiar la cultura política, y eso es dificilísimo. Está tan arraigada en nuestro ADN que casi podríamos decir que hay que buscar el priista que llevamos dentro todos para poder controlarlo, borrarlo o amaestrarlo, porque es que nos nace, porque así como diría una palabra, pues lo hemos mamado desde niños esa cultura. Entonces estamos hechos de papá gobierno, papá dirigente, papá partido que nos resuelva los problemas, y entonces la política es corrupción y la política entonces pues es simulación. Entonces hagamos como que es democrático, pero pongámonos de acuerdo abajo de la mesa, elijamos nuestros candidatos, elijamos nuestros coordinadores distritales y nuestros dirigentes en apariencia democrática, pero en los hechos luego no es así. Entonces tenemos que visibilizar esa realidad porque es algo que es muy importante. Lo que hagamos, como lo hagamos, ese va a ser el resultado. No es verdad que porque somos muy buenos y demócratas y que queremos el bienestar del pueblo, vamos a hacer cosas malas para hacer el bien. No, si empezamos mal, vamos a acabar mal. Y eso hay que hacerlo consciente, porque si no, vamos a simular. Y esto va a ser un PRD2. Perdón, o ya me fui a otro lado, pero es que es la realidad. Y esto tiene que ver con la falta de cultura democrática. Y me gustaría terminar con el reto que planteó Lorenzo Meyer al propio Andrés Manuel, que es, bueno, Madero es el único demócrata que ha habido en este país, que apostó por la vía electoral, que construyó un partido sobre la base de ir con los círculos y las
como un círculos como ustedes, que a principios del siglo XX habían por todas las ciudades círculos liberales y demás, ateneos y, en fin, gente que se quiso organizar y a discutir y a pensar en el país, en el cambio en el país y oponerse a la dictadura, decía, bueno, ¿cómo fue que, bueno, si no tenemos esa vocación democrática y Madero sí la tuvo, y cómo es que después de entrevistarse con Porfirio Díaz, aquí está muy contado de una manera muy interesante porque utiliza las memorias de Madero en el momento en el que él busca a Porfirio Díaz como para, oye, pues ya da chance, ¿no? Porque esto no va a tener futuro, esto ya dio, ¿no? Esta dictadura no tiene futuro, pues ya más bien hay que abrir la democracia y al cambio, ¿no? Entonces, pues para que sea por las buenas. Y entonces ahí se da cuenta Madero de que el señor Porfirio Díaz ya no tenía ninguna voluntad de cambio y que quería aferrarse al poder a toda costa y que pues la vía democrática y electoral no tenía futuro. Y entonces ahí llegó a la conclusión, él mismo lo escribe en sus memorias, de que no había de otra que convocar a la revolución. Entonces la paradoja de que uno de los personajes más demócratas, bueno, el único por lo menos abiertamente, hay otros pero no fueron dirigentes políticos, más demócratas como Ignacio Ramírez, que fue un demócrata que cuestionó incluso la reelección, siendo un liberal radical, el que redactó las leyes de reforma, que se opuso a la reelección de Juárez, ¿no? Por eso rompe con Juárez, porque él era de los radicales y puros. Pero bueno, más allá de eso, él nunca tuvo un cargo de poder, salvo ser ministro de Instrucción Pública, etcétera, de Justicia. Pero nunca fue presidente. Entonces, ¿cómo la paradoja de un personaje como Madero, como está retratado aquí, que convoca a levantarse en armas, además, con fecha y horario? O sea, nos levantamos en armas a las 4 de la tarde del 20 de noviembre, ¿no? Le avisamos al enemigo que nos vamos a levantar para que venga por nosotros, como ocurrió con los hermanos Cerdán en Puebla, ¿no? Pero bueno, todas esas paradojas de la historia mexicana, que hay muy rica en anécdotas de este tipo, pero la pregunta que lanzó Lorenzo Meyer es que, bueno, si estamos haciendo el paralelismo entre el neoporfirismo y el porfiriato, y de alguna manera, porque pues, si son paralelismos, guardando las proporciones y los tamaños, pues digamos que Andrés Manuel sería como el Madero de hoy, guardando las proporciones, tampoco, pero bueno, ¿qué pasa? Hoy, frente a esta dictadura, que tiene toda una maquinaria mucho más sofisticada que el porfiriato, que tiene las televisoras, que tiene la radio, que tiene, en fin, a todos estos intelectuales, que ha hecho una sociedad compleja en la cual las noticias y cómo están dando los acontecimientos está programada también para, digamos, desviar la atención de los principales problemas, que forman parte del control político. ¿La vía democrática es viable? Es lo que se pregunta. ¿La vía del voto es viable en estas condiciones en las que hay una máquina, el régimen y el sistema económico es una fábrica de pobres que generan más pobres para comprarles el voto el día de las elecciones? ¿Es viable combatir eso en estas condiciones por la vía democrática? Esa es la pregunta que lanzó Lorenzo Meyer, Andrés Manuel, diciendo, bueno, pues si hay una dictadura y hay autoritarismo, pues qué tan válido es esta vía democrática del voto, ¿no? Y le agregaría yo el hecho de que además Andrés Manuel hace una semana lanzó un Twitter, yo creo que respondiendo a lo que va percibiendo en los actos, porque Andrés Manuel, como les digo, tiene el pulso de la gente y escucha y va pensando, y entonces lanza un Twitter que me pareció un parador, que es vamos discutiendo si frente a lo que estamos viviendo, que es una tiranía, que además la amenaza sobre el país, sobre los derechos de la gente, los recursos naturales y el daño que puede hacer el régimen actual, si lo derrocamos o nos superamos al 2018 ganándole por la vía electoral. Esa pregunta la lanzó, ningún medio la reflejó, porque es muy dura, es muy fuerte y finalmente es un reto al pueblo de México. Y esas dos preguntas, yo creo que no le toca a Andrés Manuel contestarlas, le toca a la sociedad mexicana, porque no es tarea de un hombre. El cambio de un país no es de cargarle toda la presión a un hombre por más buena voluntad y disposición
inteligencia y liderazgo que tenga. Esta es la tarea de un pueblo, y estas dos preguntas: ¿es vigente la vida democrática? ¿Es en estos momentos cuál es la estrategia para el cambio? ¿O vamos digamos, agudizar las contradicciones de este régimen y a provocar su derrocamiento, porque el daño que está haciendo va a ser irreparable para el futuro? ¿O nos esperamos a construir un ejército democrático capaz de darle la vuelta en el 2018 y ganar la presidencia de la República? Yo adelantaría solo una reflexión personal. Para mí, el tema no es la toma del poder, porque el poder, para empezar, no es una cosa y no se toma. El poder se construye. Y entonces, aquí la pregunta es distinta. Luchar solo por ganar elecciones no va a ningún lado, porque ellos tienen la sartén por el mango, tienen todos los recursos, y si se construye un ejército solo para ganar elecciones, perdón, pero ¿cuánto esfuerzo se va a hacer para el mismo resultado? Si ya van 3 fraudes electorales, 2 seguidos, entonces no podemos pensar que ampliar la misma fórmula para sacar un resultado distinto. Ya sabemos cuál va a ser el resultado, porque ya lo hemos experimentado. Entonces, en esto de construir el poder, yo pienso que de lo que se trata es de que tenemos que darle el poder al pueblo, construir el poder de los ciudadanos, y que la tarea principal de Morena, desde mi punto de vista, muy humilde y personal, es construir ese poder. Y si la gente no encuentra la manera, la confianza y el método para hacerse de ese poder de exigir rendición de cuentas, de poder parar las cosas que están haciendo daño desde la colonia hasta el país, de cambiar la correlación de fuerzas, se diría antes, nacional, y no va a tener futuro. Y esta lucha no es solamente de organización electoral, es una lucha por la historia, es una lucha por la cultura, es una lucha por los valores, es una lucha que se construye con el ejemplo. Y entonces la gente más convencida, más demócrata, más solidaria, más organizada, más incondicional por las buenas causas del pueblo debe ser la gente morena. Y la verdad es que el reto en fin, diríamos, no tenemos derecho a equivocarnos, porque el costo de equivocarnos va a ser durísimo para el país, porque no hay otra opción. Desgraciadamente hoy, como se vislumbran las cosas, no hay otra opción. Entonces tenemos que hacer de Morena realmente un partido movimiento, un partido que construya, se consolide como un partido electoral, pero que tenga un pie, un brazo, la mitad de la cabeza y del cuerpo metida en la sociedad. ¿Para qué? Porque sin esa otra mitad no hay cambio. Puede llegar a desmanar a la presidencia de la República, puede haber incluso una mayoría de diputados, presidentes municipales y gobernadores, pero sin el pueblo no se va a hacer nada, porque nos van a someter, porque va a haber fuga de capitales, porque va a haber, pues ya vemos en otros países cómo se las gastan, las estrategias de derrocamiento, las estrategias de guerra sucia, las estrategias mediáticas para inventar realidades y hacer de un hecho una revolución o una contrarrevolución. Entonces tenemos que tener en cuenta, mirar hacia el mundo lo que está ocurriendo, aprender de las luchas de otros pueblos, de cómo están imaginando los horizontes, las preguntas que nos estamos haciendo, el cambio que nos estamos proponiendo hacer. También se está pensando en otros lugares del mundo. También otros pueblos están en la calle, también otros pueblos están construyendo su clase política, también otros pueblos están construyendo opciones electorales y sociales distintas. Tenemos que aprender de eso, porque esto es parte de un cambio planetario. Porque el actual sistema económico amenaza la vida del planeta, amenaza la vida de los pueblos, amenaza los derechos humanos de todos, de la mayoría, para enriquecer a unos cuantos. Entonces, este neoporfirismo, que no era más que el porfiriato entonces, el reflejo del proceso de industrialización y concentración para la primera etapa, ahora sí, que del capitalismo financiero internacional, que llevó a la Primera Guerra Mundial. Eso es así como el porfiriato se consolidaron varios regímenes políticos y económicos en el mundo. Nada más aquí la singularidad mexicana, la excepción histórica, es que aquí tuvo su manera, y su manera además la hemos heredado 100 años después, y continúan esta cultura política, esas instituciones que se construyeron entonces, esta presidencia imperial de la que habla aquel intelectual de la derecha, llamado Enrique Krause, pero que ahí se consolidaron. Entonces tenemos que tomar distancia
de la versión de la historia que nos quieren contar ahora, porque las élites políticas, intelectuales, culturales, hoy que se celebra 100 años de Octavio Paz, que quieren hacerlo, convertirlo en su símbolo cultural de esta ofensiva contra el pueblo, decir, ¿qué están diciendo? Que toda la historia de México no sirve para nada, que México no ha logrado nada, que somos un pueblo rabón, que no tenemos ni educación, ni tenemos ni siquiera sentido de futuro, y ni siquiera somos capaces de poder hacer una economía viable. Y la culpa la volvemos a tener nosotros, ¿no? Cuando aquí se han llevado todo y no han dejado nada, y ha sido a sangre y fuego, porque si hacemos un recuento del priato y incluso de la parte panista, pues ya no contemos los muertos de Calderón, que son 60,000 o 100,000 o 120,000 o 250,000. Ahora sí que las cifras son cifras, pero los hechos es que este régimen autoritario, así como en el porfiriato se consolidó a sangre y fuego, de mátalos en caliente y contra presión, así se ha hecho este régimen, así se han hecho esas fortunas. Si los derechos que conquistamos con 1 millón de muertos en la Revolución Mexicana hoy nos quieren ser arrebatados, esperemos que no tengamos que sacrificarnos decenas o cientos de miles para defenderlos y para ampliarlos, porque ese es finalmente el sentido de futuro que debemos quienes defendemos este país. Pues hoy tenemos que tener en cuenta que el dato principal es que las élites ya voltearon la bandera, ya traicionaron a México, y no solamente Peña Nieto, son la mayor parte de los partidos políticos, la mayor parte de los gobernantes, jueces y hasta académicos, que ya están en un sistema para justificar lo injustificable, que es que haya pobreza como un hecho natural y que haya riqueza como si fueran experiencias de éxito que nos quieren vender como el cuento de hadas. Entonces, tenemos que romper esa mentira, porque el porfiriato, como nos lo muestra en este libro Andrés Manuel, se afianzó y se consolidó en una mentira, la mentira del progreso, de que para que hubiera progreso había que despojar y destruir las comunidades indígenas, de que para que hubiera progreso había que entregar todo a las empresas extranjeras, de que para que hubiera progreso había que aceptar a un tirano que asesinaba hombres y mujeres libres. No podemos aceptar esas mentiras y tenemos que combatirlas. Y entonces yo decía que la paradoja que tenemos ahora es que tenemos que construir una alternativa con la gente, porque esto ya no es de vanguardias y de un partido solamente, ni siquiera de un liderazgo tan importante y fuerte como el de Andrés Manuel, sino que todo eso debe jugar en función de un proyecto nacional que se va a construir con el esfuerzo de todos. Y ahí tenemos que ser un poco más humildes todos, incluso Morena, y aceptar que hay otros que están luchando, que no están en Morena y que debemos juntarnos con ellos. Y que, bueno, pues implica cambiar nuestra manera de entender el proyecto de Morena y también de cuidarlo, que no se desvíe, y eso, pues ahora sí que eso es labor de todos, porque como dice el dicho, si vemos un crimen y no lo denunciamos, si vemos algo que está mal y no lo decimos, automáticamente nos convierte en cómplices. Pues no seamos cómplices de este magnicidio, de este genocidio y de este asesinato de un país, como pretenden el gobierno de los Estados Unidos, los grandes intereses transnacionales y las élites mexicanas, que están obrando contra el pueblo de México. Entonces, ese es, digamos, el hoy como ayer. Ojalá no tengamos que llegar a una vía última, que es la lucha armada, que es la autodefensa, como ocurre desesperadamente en Michoacán, que no lleva nada. Finalmente te enredas más ellos sí saben operar en la violencia, ellos sí saben utilizar la violencia en contra de la gente. Es más, hoy puedo decir con conocimiento de causa que la violencia es un valor económico que aumenta las ganancias en todos los rubros, no solo en las drogas, en todos los rubros. Entonces, no nos engañemos, nos están vendiendo una idea de que hay dos sociedades paralelas. No, hay un sistema económico que se alimenta de la violencia y se alimenta del narcotráfico. Y las principales ganancias hoy de este país se obtienen de la exacción de los recursos naturales, de la explotación de la gente, porque hoy los salarios de la gente, de los trabajadores que pagan más impuestos que las empresas, son 20 veces menos de lo que eran hace 30 años, y además están por debajo incluso de países como China. Cuando antes teníamos salarios de 10 veces mayores que China, pues hoy los chinos ganan el doble o el triple que los mexicanos.
Entonces, por todos lados han robado, por todos lados han y eso es el neoporfirismo. Y así sucedió hace 100 años y así está sucediendo ahora. Entonces la pregunta, que ahora sí que hicieron los magonistas, que hizo Madero, fue, bueno, pues hagamos algo por defender nuestro país, por defender nuestros derechos y ojalá que la vía democrática, que es una conquista del pueblo de México, no la dejemos ir como esa oportunidad, porque somos mayoría. Y aquí la fuerza del número sí cuenta. Y es la única ventaja que tenemos, es que somos más que ellos. Y organizados, pues esto no funcionaría. No funcionaría ni la economía. Si apagamos un día nuestros celulares, no funciona Slim. Si no pagamos en los bancos, no funcionan los bancos. Sí, entonces, esa fuerza es la que tenemos que apelar, pero de manera organizada, racional y también midiendo los tiempos de cómo ejercerla, ¿no? Entonces, ese poder es el que tenemos que revelarle a la gente. La gente tiene un poder, el poder del cambio. Y el cambio comienza en nosotros mismos y con los vecinos y con los compañeros de trabajo y de estudio. Entonces, y es paradójicamente es que no hay de otra. Las otras salidas ya no son salidas. Entonces, pues ahora sí que, como hace 100 años, pues cómo hacemos la revolución. Queremos una revolución pacífica, queremos una revolución cultural, queremos una revolución de valores. Sí, pues manos a la obra, porque no hay tiempo. Porque los otros van avanzando muy rápido y van cada vez con mayor ahínco y con mayor ferocidad y mayor autoritarismo. Entonces, ante esas dos preguntas que se han lanzado, yo digo, pues ahora sí que no es del deseo de alguien las cosas que ocurren, sino es el proceso mismo, la maduración de la sociedad la que lleva a los cambios. Entonces, pues avancemos en lo que nos toca y pues el mismo proceso no va a marcar los tiempos, ¿no? Si hay país para el 2018, pues en el 2018. Si no hay país, pues entonces adelante, no hay de otra. Eso no se decide por voluntad, eso es en función de la realidad, ¿no? Entonces, ahora sí le dejo ahí. Les agradezco la atención y bueno, si hay algún comentario, pregunta, gracias. Antes de continuar para escuchar los comentarios de ustedes sobre esta exposición. Voy a comenzar con una pregunta. No. Bueno, de lo que bueno, yo estoy de acuerdo, pues, como Lorenzo Meyer, pues también yo pienso que yo no digo que mantengamos la esperanza por la vía pacífica. Bueno, sí mantengamos la esperanza por la vía pacífica, pero como pensaba Ernest Bloch, en el principio esperanza, o sea, esperanza no es esperar, esperanza es acción, esperanza es hacer lo que hace falta para que ocurra el cambio. Y entonces, y esto desde un principio ético, pues la esperanza es actuar desde la ética. Y diría Enrique Dussel, la política solo puede ser ética, todo lo demás es antipolítica. Entonces desterremos la antipolítica de este país y de las relaciones entre nosotros. Entonces necesitamos recuperar la ética. Y frente a las preguntas que la compañera hace, bueno, alguien preguntaba, alguien señalaba que la guerra, la violencia, bueno, a veces cuando la revolución viene violenta es porque ya no hay otra opción. Si hay una invasión, como ocurrió en otros países, pues ahí no hay democracia, ni hay posibilidades de luchar por ninguna otra vía, a veces más que la resistencia armada. A veces como Gandhi, pues puedes, frente a una ocupación, organizar al pueblo y organizar la desobediencia civil, pero necesitas millones para hacer valer esa fuerza. Hay muchas experiencias alrededor de eso, exitosas, pero eso cuesta mucho. Un ejemplo que tenemos a la mano, nada más que lo desconocemos, pues es César Chávez, no el boxeador, sino el luchador en Estados Unidos de los derechos de los campesinos y de los obreros agrícolas. Él hoy en Estados Unidos, el 31 de marzo, es un día feriado en Estados Unidos, es el día de César Chávez. En Estados Unidos es considerado un héroe nacional. Es el Martin Luther King de los mexicanos, de los latinos. Y aquí en México ni lo conocemos. Y él usó la desobediencia civil, la resistencia civil como arma de transformación. Pues, y fue muy eficaz. Tanto que hay una película que se llama La sal de la tierra. Supongo que conocen. Pero lo que ustedes no saben es que esa película es la única película prohibida en Estados Unidos que sigue prohibida.
que no solo fue por equidad, y en México ni se conoce. No se conoce, o se conocen los círculos de ahí en la Cineteca a veces, ahí, ¿no? Pero esa película habla de esa lucha y el papel de las mujeres. Y hay que recuperar nuestra memoria de lucha del pueblo de México, aquí y del otro lado. Porque hoy están dando una lucha a los migrantes mexicanos y Andrés Manuel es la única voz en este país que está hablando a favor de ellos. Ya ni siquiera el PRD, ya se les olvidó, que más que nada solo defienden el voto en el exterior. Pero hoy están dando una lucha en defensa de los derechos frente a Obama, que fue un fraude, una esperanza fallida, que traicionó la esperanza del pueblo de Estados Unidos, pero también de los latinos, y que ha sido para los mexicanos en Estados Unidos el peor presidente. Entonces, los más de 2 millones de deportados, las familias divididas, la persecución y criminalización, no nos podemos quedar callados. Y de esos antecedentes, de esa lucha está César Chávez. Entonces, tenemos que aprender de que también por la vía de imaginando cómo se construye hablaban de la movilización, pues eso no, también se construye y también se aprende porque no hay manuales. Y entonces decía César Chávez que para aprender a luchar hay que luchar y que para aprender a hablar hay que quitarnos el miedo y empezar a hablar. Y a lo mejor al principio no decimos cosas coherentes ni tan elaboradas, pero el romper el miedo frente al otro ya nos hace distintos. Y el participar en una acción ya nos va transformando. Y ese es el camino de la transformación. Porque en ese momento ya estamos transformando la vida de la gente, estamos transformando nuestro entorno y empezando a transformar nuestro país. Esa es la ruta del cambio, no la ruta de formalizarlo en una urna, porque esa es una ilusión. Esa ilusión, digamos, democrática, entre comillas, no es más que eso. En las urnas tenemos que reafirmar lo que ya hicimos antes. Y esa es la enseñanza de Sudamérica. Los cambios de los gobiernos democráticos, populares, de izquierda en América Latina se han construido, se ha ganado en las urnas después de que se ganó en la calle, después de que hubo la lucha por la defensa del agua, del gas en Bolivia, de que se fueron todos, bueno, el movimiento en Argentina de que se vayan todos, del derrocamiento incluso en Ecuador de varios gobiernos, incluso una rebelión de clases medias, la revolución de los forajidos, y incluso el proceso en Venezuela tuvo que ver con el Caracazo, o sea, momentos en los que el pueblo irrumpe y cambia la correlación de fuerzas y pone contra la pared a la oligarquía y la obliga a ceder el poder. Eso es lo que tenemos que construir en este país. Entonces, porque si no hacemos no logramos construir ese cambio, no lo vamos a reafirmar en las urnas. No es al revés de que en las urnas vamos a ganar la mayoría. No, hay que ganar la mayoría antes, convencer a la gente, organizarla para que no venda su voto y nada de que aceptar despensas y que luego vota por lo que quieras, ¿no? Ya no hay para eso posibilidades. Entonces, tenemos que buscar que la gente sea consciente de lo que está pasando. Y entonces, ¿qué pasa con Morena? Y cierro con eso para darle la palabra a la compañera que quiere preguntar. Bueno, pues aprendamos de los errores, aprendamos de nuestras limitaciones, no somos infalibles. Justo lo que nos está demostrando la defensa del petróleo es que solos no vamos a ningún lado. La segunda enseñanza es que si el pueblo no está organizado, no hay manera de defender este país. Y que no basta con la convocatoria, por más buena, inteligente, sagaz y además determinada de Andrés Manuel, para lograrlo. Tenemos que convencer a la gente, tenemos que abrir el espacio. Y yo creo que eso es parte de las cosas que tenemos que aprender de lo del Senado. También acabar con la simulación. No importa que tengamos 600,000 afiliados, si no podemos convocar a 600 compañeros a defender las causas que nos hacen nuestro partido, ¿no? O que nos hacen nuestro proyecto de nación. Entonces, yo creo que hay que aprender que no es suficiente creer que ya lo hicimos y que ya nos organizamos como partido y que ya entonces ya el cambio está hecho. No, hace falta construir partido y hace falta aprender también que la política que queremos una política distinta, y entonces todo es más difícil porque no hay manuales ni hay manera o sea, pues es por aquí o es por allá, pues más bien aprendamos entre todos a construir un camino que sea en común. Y entonces me preguntas si estoy de acuerdo con las encuestas son indicativas, las encuestas son un instrumento para sondear la realidad, no son la realidad. Nos permiten
entender ciertos procesos, o incluso en el caso de los compañeros son candidatos o candidatas, de saber qué tanto reconocimiento y simpatía tienen. Yo soy partidario de los métodos democráticos. Para mí las encuestas no son un método democrático, pero frente a la realidad de un partido que está en construcción, en embrión, que todavía no se consolida, que todavía frente a una cultura política que nos domina, priista, autoritaria, clientelar y hasta simuladora, mejor busquemos métodos, que eso yo lo que entiendo que el partido está haciendo a partir de la propuesta de Andrés Manuel, de buscar métodos que en lugar de enconar hacia dentro del partido y crear los conflictos, nos solucionen. Si el problema no son las candidaturas, pues bueno, construyamos, casi me recordaba cuando decían esto de que los plurinominales serán la tómbola. Hay una novela de Philip K. Dick, de un autor de ciencia ficción, que escribió en los años 50 una novela que se llama La Lotería Solar, donde en ese mundo hipotético del futuro ya no había elecciones, sino en la presidencia de la República se hacía una lotería y le tocaba pues, a uno de todos los ciudadanos del país, ¿no? Entonces, me recordaba eso, porque al final de cuentas tampoco es democrática la lotería, y en esa novela habla de la paradoja del poder detrás del trono, ¿no? Entonces, pero bueno, intentemos buscar métodos que nos ayuden a consolidar nuestra organización, porque todavía no está consolidada, ¿no? Entonces, si nos metemos en el tren de una competencia democrática abierta, todavía no estamos, todavía nos falta construirnos el espacio democrático que requerimos, y frente a eso, pues yo entiendo que sería terrible que Morena enfrentara en su primer proceso electoral conflictos internos, porque sería pues, la sentencia de muerte, perdón, porque demostraría que es igual que los otros. Y como hay mucha gente que sí está en eso, también hay que es una verdad y una realidad, que no sabe otra forma de hacer política más que esa, y que piensa que la política es un fin en sí mismo y que es una manera de vida, y que ahí se la juega porque ahora sí la revolución hace justicia y ahora sí mi familia va a tener ingresos. No, hay que decir que no, pero también están. Entonces hay que ir con pies de plomo y sí, señalar que es solo la vía democrática la que nos va a hacer cambio a este país, pero hay que ahora sí que la democracia se construye y que todo nos falta para consolidarla al interior. Y lo vemos en los diferentes procesos que hemos vivido en cuanto a la representación distrital, municipal y estatal. Pues todavía tenemos, a mí me tocó presidir la Asamblea del Estado de México, y ya pues, los que estuvieron ahí saben qué pasó, pero yo nada más veo, digo, híjole, todavía nos falta mucho para lograr construir una alternativa democrática, para que Morena sea la auténtica alternativa democrática. Somos una posibilidad, todavía somos una posibilidad. No malogremos esa posibilidad, porque de esa depende el futuro del país. Y esa es la responsabilidad que tenemos quienes lo vemos. Quienes no, ya sabemos a dónde van. Es el sistema metido dentro de Morena. Es el régimen que quiere desviar también a Morena de su objetivo, porque sabe que un partido democrático, un partido de hombres y mujeres libres, es la amenaza de este sistema. Y por eso han comprado al PRD, por eso desviaron al PAN, que en algún momento, además de sus inicios medio fascistoides y de simpatías por la derecha, ultraderecha española y alemana, también tenía auténticos demócratas que pensaron que la lucha democrática era de veras, y luego ya se desviaron. Pero ¿por qué? Porque la otra parte que no expliqué, pero es la compra de conciencias. El régimen, el sistema está hecho a base de corromper. Entonces, para evitar que nadie somos infalibles como personas, pero si creamos un sistema de vigilancia y de al mismo tiempo de participación entre todos, va a ser muy difícil que florezca esta corrupción. Porque ahora sí que de proscribirla está difícil que se proscriba, pero sí se le puede acotar, sí se le puede combatir y sí le puede desterrar. Entonces, eso es lo importante, que un partido pueda tener los instrumentos, el ambiente y los militantes adecuados para que eso se ocurra. No sé que no existen las organizaciones de puros. Aquí estamos puros aprendices de democracia, aprendices de transformadores y aprendices de ser mejores personas. Y pues en ese proceso estamos, incluido el compañero Andrés Manuel, porque esto no es una cuestión de edades ni de experiencias, es un camino inédito y está todo por hacerse. Entonces todos vamos aprendiendo de todos,
Y esa es una enseñanza que Morena tiene que también transmitir hacia afuera, porque esto es un proceso colectivo, es un proceso social, y no es solamente para unos cuantos. Perdón, la compañera que... Yo respeto a todos los compañeros que luchan, yo no tengo por qué cuestionar sus estrategias. Yo pienso que las formas son fondo. Cuando hay formas que parecen protagónicas y que se anteponen las personas a las causas, pues ahí yo tengo mis dudas sobre las estrategias. Y a veces parece que eso ocurre. Luego, pues ya no hablo de otras cosas, porque yo conozco muy bien al compañero Gerardo, y bueno, pues él tiene derecho, como cualquier ciudadano, a plantear su propuesta. Yo escuché cuando hacíamos las movilizaciones del petróleo que quería el paro nacional, pero como dice el dicho, los bueyes del compadre, porque ¿qué ha hecho para trabajar hacia allá? Él quería que Andrés Manuel convocara hacia eso, pero pues es que no nada más convocar, es que hay una parte de la izquierda que dice que cuestiona los métodos de Morena, pero quiere utilizar la fuerza de Morena y no construye su fuerza propia, porque hoy que estuvo en el Senado Gerardo, pues eran 20 personas, 30 personas, digo, con todo respeto que merece cualquier ciudadano que lucha, como los que detuvo el gobierno de Puebla, los dos compañeros, por oponerse al gasoducto. Hay que pedir su liberación y hay que apoyar su causa. Pues yo apoyo las causas de la gente que lucha y coincidiré con Gerardo en lo que haya que coincidir. Yo discrepo de los métodos cuando parecen más métodos para un lucimiento personal. Esa es una apreciación personal. En muchos casos, aunque reconozco que pues, su persistencia y su insistencia y estar afuera de los pinos y todo, y ser capaz de aventarse al carro de Cedillo para que lo atropellen, pues todo eso es bueno, loable y reconocible. No creo que por ahí yo no me convencen esos métodos. Eso es lo único que diría, que no me convencen métodos, pero tienen todo el respeto del compañero. Es lo que puedo decir. Bueno, sí creo que el compañero quiere decir. 4 cositas. 1. Hidalgo, en Morelos, en los que enfrentaron a la invasión norteamericana en 47, al propio Juárez y los liberales que enfrentaron la invasión de los franceses y se opusieron a un imperio, la Revolución Mexicana, en fin, hay ejemplos en los que cuando ya no hay otra forma, pues es con lo que hay. Y se ha demostrado que se ha podido. Y eso que está diciendo el compañero, yo lo acabo de escuchar hace 2 semanas en la Sierra Norte de Puebla, con los compañeros de Morena allá, que están enfrentando a las mineras, a las hidroeléctricas y a las petroleras. Y ellos, que son los que pelearon, los antepasados de ellos pelearon la batalla del 5 de mayo, lo que dicen ellos y los jóvenes es: el 5 de mayo demostramos que defendimos esta tierra y lo vamos a volver a hacer ahora. Entonces, es la memoria histórica la que construye también nuestra manera de interpretar nuestros hechos. Y hay que recuperar esa memoria histórica. El pueblo de México se ha hecho de luchas, de resistencias, de grandes esperanzas, también de gente con vocación pacífica, con gran cultura, que ha puesto lo mejor de sí. Por eso tuvimos una generación de grandes hombres en el siglo XIX que consolidaron el país, porque pues eran gente muy inteligente, muy formada, y pusieron todo eso al servicio del país. Y crearon pues, instituciones y crearon muchas cosas, ¿no? Yo quisiera nada más decir que bueno, 2 cosas. Primera, ya vivimos una guerra. Estamos viviendo en medio de la guerra. No hay manera que nos detengan. No hay manera, no alcanzan las balas, pues, y ni alcanza